Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, los va a dejar boquiabiertos. Prepárense para un relato lleno de pasión, traición y un secreto que, oculto en las sombras de la corte, desató una tragedia. Vamos a hablar de amor, un amor tan profundo y prohibido que llevó a una persona a tomar una decisión dramática que marcó su destino para siempre. Hoy vamos a desentrañar el misterio de un secreto trágico por amor en la corte. Una historia que, como un buen vino, ha madurado con el tiempo, revelando capas y matices que la hacen aún más fascinante. Piensen en los palacios, en sus pasillos llenos de intrigas, de miradas furtivas, de susurros que resonaban entre sedas y joyas. Imaginen la presión, la responsabilidad, el peso de la corona, y por supuesto, el amor. Un sentimiento que puede ser tanto una bendición como una maldición, especialmente en el contexto que vamos a explorar. Esta historia, amigos, es más que un simple cuento de hadas, es un drama humano, un reflejo de nuestras propias emociones, de nuestras debilidades y de nuestra capacidad de amar, incluso en las circunstancias más adversas. Y créanme, las circunstancias que rodearon a nuestro protagonista fueron realmente adversas. Pero antes de que nos adentremos en los detalles, quiero recordarles que si aún no están suscritos a mi canal, este es el momento perfecto. No se pierdan más historias como esta. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Así me ayudarán a seguir compartiendo historias fascinantes con ustedes. Bien, ¿están listos? Comencemos. La corte, ese lugar donde el poder se codea con la ambición y la hipocresía, era el escenario perfecto para que el amor prohibido floreciera. Nuestro protagonista, un noble de alta alcurnia, vivía una vida aparentemente perfecta. Poseía riqueza, prestigio y una posición envidiable en la corte. Pero como dice el dicho, las apariencias engañan. Detrás de esa fachada de perfección, se escondía un corazón atormentado por un amor secreto, un amor que desafiaba todas las leyes, todas las convenciones sociales. La mujer que robó su corazón era la reina. Imaginen la escena, un hombre noble, joven y apuesto, cautivado por la belleza y el encanto de la soberana. Un amor prohibido que ardía en secreto, alimentado por miradas robadas, por encuentros furtivos, por cartas escritas a escondidas. La reina, por su parte, sentía lo mismo. Atrapada en un matrimonio arreglado, sin amor, encontró en este noble la chispa que le faltaba a su vida, la pasión que la mantenía viva. Un matrimonio por conveniencia orquestado para asegurar la estabilidad política del reino, la había condenado a una existencia formal y vacía. La alegría, la espontaneidad y el deseo eran meros recuerdos, fantasmas de un pasado que parecían inalcanzables. El noble, al que llamaremos Lord Alistair, era el heredero de una de las familias más antiguas y respetadas del reino. Su linaje se remontaba a siglos atrás, a tiempos de reyes y batallas, de honor y lealtad. Criado en la opulencia y la disciplina, había sido educado en todas las artes de la nobleza, la esgrima, la equitación, la política y la diplomacia. Era un hombre de gran inteligencia y carisma, con un atractivo que cautivaba a quienes lo conocían. Sin embargo, tras la fachada impecable y la sonrisa amable, se escondía un alma atormentada por la soledad y el vacío. La reina, Lady Isolde, era conocida por su belleza etérea y su porte regio. Su cabello, de un color dorado que parecía capturar la luz del sol, caía en cascada sobre sus hombros. Sus ojos, de un azul profundo como el mar, reflejaban una tristeza sutil, una melancolía que apenas se insinuaba en su mirada. A pesar de su posición privilegiada, vivía en una jaula de oro, rodeada de lujos pero privada de la libertad y el amor. Su matrimonio con el rey, un hombre frío y distante, era un pacto político, un acuerdo que sellaba alianzas pero que le robaba la felicidad. El primer encuentro entre Alistair e Isolde fue durante una recepción en el palacio. Alistair, como miembro destacado de la corte, fue presentado a la reina. Sus miradas se cruzaron y en ese instante algo cambió. Una chispa, una conexión inexplicable, se encendió entre ellos. A partir de ese momento cada encuentro se convirtió en un desafío, una danza peligrosa en la que el deseo y el peligro se entrelazaban. Los encuentros eran cuidadosamente planificados, robados a la vista del mundo. Un paseo por los jardines del palacio a la hora del crepúsculo, una conversación a solas en un salón apartado durante un baile, una carta secreta entregada por un sirviente de confianza.
Cada encuentro era un tesoro, un oasis en medio del desierto de la formalidad y la vigilancia constante. Las cartas escritas con tinta invisible revelaban el amor prohibido que ardía en sus corazones. Palabras de anhelo, de pasión, de desesperación. Besos que hablaban de un amor que desafiaba las normas, que rompía las cadenas de la obligación y que los unía en un vínculo inquebrantable. La pasión entre ellos creció y se intensificó con cada encuentro. Se arriesgaban a todo conscientes del peligro que acechaba en las sombras. La corte era un laberinto de espías y chismosos, de personas que buscaban trepar en la escala social a cualquier precio. Cada mirada, cada palabra, cada gesto era observado y analizado. La discreción era su única defensa, la paciencia su mejor arma. Pero como una llama que arde con fuerza, el secreto era difícil de mantener. Las miradas furtivas, los susurros inaudibles, las ausencias inexplicables empezaron a despertar sospechas. Los rumores se propagaron como un reguero de pólvora, alimentados por la envidia y la ambición. Los sirvientes, observando cada movimiento, notaron cambios en la reina. Su rostro, antes pálido y sombrío, se iluminó con una nueva vitalidad. Sus ojos brillaban con una alegría que no conocían desde hacía años. Su risa, antes contenida, ahora resonaba en los pasillos del palacio. Alistair, por su parte, se mostraba más audaz, más impulsivo. El amor lo había cegado, lo había hecho vulnerable. El rey, un hombre desconfiado y celoso, no tardó en notar los cambios en su esposa. Intrigado y atormentado por la sospecha, ordenó una investigación secreta. Contrató espías, hombres leales y astutos, que se infiltraron en la corte, observando cada detalle, escuchando cada rumor. Los espías, como sombras silenciosas, siguieron a Alistair e Isolde, registrando sus encuentros, analizando sus palabras, desentrañando sus secretos. La verdad, oscura y peligrosa, comenzó a revelarse. El amor prohibido había florecido, y la traición, como una serpiente venenosa, estaba a punto de atacar. Un día, la tormenta estalló. Los espías presentaron sus hallazgos al rey. Las pruebas eran irrefutables. Cartas de amor, testimonios de encuentros furtivos, evidencias de una pasión que desafiaba la autoridad real. El rey, al escuchar la verdad, se sintió destrozado, humillado, consumido por la furia. Su orgullo, su ego, su honor habían sido mancillados. La corte se paralizó. La noticia del descubrimiento se propagó como un incendio forestal. La indignación, el chismorreo y la especulación se desataron. La situación era explosiva, inestable. El rey, cegado por la ira, convocó a Alistair a su presencia. La condena era inevitable. La pena de muerte era la consecuencia más común para un noble que se atrevía a desafiar al rey y mancillar el honor real. Alistair, consciente de la gravedad de la situación, se preparó para el juicio. No buscó excusas ni intentó negar la verdad. Su amor por Isolde era más fuerte que su miedo a la muerte. Decidió asumir toda la responsabilidad, proteger a su amada y evitar que sufriera las consecuencias de sus actos. Ante el rey y toda la corte reunida, Alistair confesó su amor por la reina. Admitió haber roto las leyes, haber desafiado las convenciones, haber entregado su corazón a Isolde. Con valentía y dignidad, asumió toda la culpa, sabiendo que su confesión sellaría su destino. Esta confesión, lejos de ser un acto de cobardía, fue un acto de amor extremo, un sacrificio heroico. Al asumir la culpa, Alistair sabía que se estaba condenando a sí mismo a la muerte, pero también sabía que estaba salvando la vida de Isolde. La decisión de Alistair sorprendió a todos. El rey, en un primer momento, se quedó sin palabras. La audacia de Alistair, su amor incondicional, lo dejaron atónito. Pero la ira y el orgullo del rey no se disiparon. La sentencia fue inevitable. El rey, con la voz temblorosa de la ira y el dolor, dictó la sentencia de muerte para Alistair. La noticia se extendió como un eco fúnebre por todo el palacio. La tristeza y la consternación se apoderaron de la corte. La mayoría sentía pena por Alistair, un hombre de nobleza y valentía que había pagado con su vida un amor prohibido. La reina, al enterarse de la condena de Alistair, se desplomó. El dolor y la culpa la consumieron. El amor que compartían, el secreto que los unía, se convirtió en una herida abierta que la acompañaría el resto de sus días.
La ejecución de Alistair fue un espectáculo público, un recordatorio brutal del poder del rey y de las consecuencias de desafiarlo. Alistair, con la frente en alto, caminó hacia el cadalso con dignidad y serenidad. Su mirada, llena de amor y esperanza, se dirigió a la reina, quien, oculta tras las sombras, lloraba en silencio. La muerte de Alistair marcó el fin de una era, el final de un amor prohibido que había desafiado al destino. La corte, una vez llena de alegría y esplendor, se sumió en la tristeza y la melancolía. El palacio, antes escenario de fiestas y bailes, se convirtió en un monumento al dolor y a la pérdida. La reina, Lady Isolde, nunca más volvió a ser la misma. El amor que había sentido por Alistair, el sacrificio que él había hecho por ella, la atormentaron por el resto de sus días. Se aisló del mundo, se refugió en la soledad y en el recuerdo de su amado. Su belleza se marchitó, su sonrisa se desvaneció, y su espíritu, antes lleno de vida, se apagó lentamente. El rey, aunque logró su venganza, no encontró la paz. La muerte de Alistair, la tristeza de su esposa, la carga del poder y la soledad lo acompañaron hasta el final de sus días. Comprendió el precio del orgullo y la crueldad, el vacío que deja la ausencia de amor. Esta es la trágica historia de amor en la corte, una historia que nos habla del poder del amor, de la capacidad humana para el sacrificio y de las consecuencias devastadoras de romper las reglas. Una historia que nos recuerda que el amor, a veces, puede ser un arma de doble filo, capaz de elevar a las personas a lo más alto, pero también de sumergirlas en la más profunda de las tragedias. ¿Pero qué podemos aprender de esta historia? Podemos aprender sobre la importancia de la valentía, sobre la necesidad de asumir responsabilidades por nuestras acciones, sobre el poder del amor incluso en las circunstancias más difíciles. Podemos aprender sobre la importancia de la lealtad, sobre el valor del sacrificio, sobre la necesidad de luchar por aquello en lo que creemos. Podemos reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas, sobre cómo nuestras decisiones pueden afectar el destino de otros, y sobre la fragilidad del ser humano. Podemos comprender el precio de la ambición y de la hipocresía, de la falsedad y de la intriga. Podemos entender el valor de la verdad, de la honestidad y del amor incondicional. Esta historia nos enseña que el amor, aunque a veces doloroso y complicado, es una de las fuerzas más poderosas del universo. Nos recuerda que el amor puede ser capaz de mover montañas, de romper barreras, de superar obstáculos. Pero también nos enseña que el amor, cuando se enfrenta a las convenciones sociales, al poder y a la ambición, puede ser destructivo, trágico. La historia de Alistair e Isolde nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras decisiones, sobre nuestras relaciones. Nos impulsa a preguntarnos qué estamos dispuestos a hacer por amor, qué sacrificios estamos dispuestos a hacer, qué riesgos estamos dispuestos a correr. Nos recuerda que la vida es frágil, que el tiempo es limitado, y que debemos aprovechar cada momento, cada oportunidad, para amar y ser amados. La historia de amor en la corte es un espejo en el que podemos mirarnos, un espejo que nos refleja nuestras propias emociones, nuestras propias debilidades y nuestras propias fortalezas. Es una historia que nos hace pensar, que nos hace sentir, que nos hace humanos. Es una historia que merece ser contada, recordada y compartida. Y antes de irnos, quiero agradecerles por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la historia. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que el protagonista tomó la decisión correcta? ¿Qué hubieran hecho ustedes en su lugar? Déjenme sus opiniones abajo en la sección de comentarios. Y recuerden, si les gustó el vídeo, denle un me gusta. Compartan esta historia con sus amigos y familiares. Y por supuesto, no olviden suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de las próximas historias. También quiero invitarlos a reflexionar sobre el legado de Alistair e Isolde. ¿Qué mensaje nos dejaron? ¿Qué podemos aprender de sus vidas y de sus muertes? El legado de Alistair es la valentía, la lealtad y el sacrificio. Nos enseña que el amor verdadero no conoce límites, que está dispuesto a darlo todo por la persona amada. Nos recuerda que la muerte no es el final, sino una transformación, una forma de trascender y de permanecer en la memoria de los que amamos. El legado de Isolde es el dolor, la pérdida y la redención. Nos enseña que el amor, aunque a veces doloroso, es un tesoro que debemos atesorar. Nos recuerda que la tristeza y la culpa pueden ser superadas, que el recuerdo de un amor verdadero puede ser una fuente de consuelo y de fortaleza.
El legado de ambos es un testimonio del poder del amor, de la capacidad humana para amar y ser amado, incluso en las circunstancias más adversas. Es un legado que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre el significado de la vida, sobre el valor de la felicidad y del amor. Es un legado que nos anima a vivir plenamente, a amar sin reservas, a luchar por lo que creemos y a no tener miedo a darlo todo por aquellos a quienes amamos. La historia de Alistair e Isolde es un recordatorio de que el amor, aunque a veces doloroso y trágico, es la fuerza que impulsa al mundo, la llama que ilumina nuestras vidas, la razón de ser de nuestra existencia. Es una historia que nos enseña que el amor es eterno, que trasciende el tiempo y el espacio, y que perdura en el recuerdo de aquellos que lo vivieron y en la memoria de aquellos que la escucharon. Y ahora, para concluir, quiero agradecerles una vez más por su atención y su participación. Espero que esta historia haya resonado en sus corazones y que los haya inspirado a reflexionar sobre el amor, la valentía y el destino. Nos vemos en el próximo vídeo con una nueva historia que estoy seguro, también los cautivará. Hasta pronto.